Dice Francisco Álvarez Valdés que este programa especial de Metrópolis se puede llamar En Ruinas, recordando una canción hermosísima que marcó una época, porque vamos a hablar de la intervención posible o imposible en las ruinas de San Francisco, y vamos a hablar de la ruina de una institución bancaria que pone de nuevo en la palestra a Francisco Álvarez Valdés en su función de abogado de la Autoridad Monetaria y Financiera y del Banco Central, porque tú siempre estás en la palestra, de acuerdo con algunos colegas tuyos, con la tea encendida. Esta vez volverás a hablar de número de operaciones, de fraudes, y la verdad, Pancho Álvarez Valdés, que a mí me fascina la astucia de los estafadores. Me encanta, usted me lo explica siempre, y yo digo, pero son brillantes. ¿Por qué siguen haciendo esas cosas? El fraude, yo creo que, Carmen, que es consustancial con el género humano prácticamente. Y es una lucha perpetua que tienen los seres humanos entre el bien y el mal, ¿no? Y hay un grupo de personas que lamentablemente siempre se inclinan hacia el mal, no hacia el mar, sino hacia el mal. Pero de todas maneras, el caso del Banco Peravia lo que indica es que hay que estar muy vigilantes siempre con respecto a estas posibilidades en el sistema monetario y financiero. Y eso no es nada nuevo, porque al fin de cuentas, por ejemplo, con el tema de los fraudes en las tarjetas de crédito, los bancos están continuamente innovando nuevas medidas de seguridad. Ahora las tarjetas de crédito tienen un chip integrado con toda la información, tratando de hacer cada vez más difícil la falsificación y el robo de los datos de la tarjeta de crédito. Pero al mismo tiempo que los bancos están innovando, los estafadores están también mejorando sus técnicas. Entonces es una lucha continua, constante. Y lo mismo pasa con el tema del manejo de las entidades de intermediación financiera. Licenciado, hay algo que lo he comentado con otros abogados que conocen muy bien el caso. La quiebra, ¿se puede hablar de quiebra del Banco Peravia? Sí, absolutamente. Nos recuerda a muchos aquel desastre de Baninter, que puso en ascuas el sistema financiero nacional, pero también las economías particulares. Y recuerdo un símil que usted usó en una ocasión, que nosotros nada más creemos que crimen y delito es matar a alguien en una esquina, pero cuando tú les robas o le estafas grandes sumas de dinero a las personas que tenían la confianza en ti, tú también cometes un crimen. Este caso se parece al caso Baninter y de las otras instituciones que quebraron en esa época. ¿El monto es menor o las consecuencias serán diferentes? Bueno, definitivamente que es un monto mucho menor, aquello fue algo escandaloso, ¿no? Estamos hablando en el caso Baninter de 55.000 millones de pesos, si restamos los pocos activos que quedaban en la institución, ¿no? Aquí estamos hablando de un hoyo de 1.400 millones de pesos y la gente dirá, que bueno, pero son solamente 1.400 millones, porque nos acostumbramos a esas grandes cifras de los fraudes del 2003 y bueno, y del 2005, si incluimos al del Banco del Progreso, ¿no? Pero, ¿en qué se parecen y que son fraudes bancarios? ¿Y en qué se diferencian? En Baninter, por ejemplo, se utilizó una contabilidad secreta, paralela, oculta, donde parte de las operaciones, aquellas deficitarias obviamente, iban a parar a ese otro sistema oculto frente a las autoridades. Aquí no se utilizó ese sistema, sino la falsedad, la falsificación de documentos, el uso de identidades de terceras personas que aparecen como deudores del banco, sin embargo, nunca recibieron los préstamos que supuestamente estaban establecidos allí. Yo le voy a hacer la pregunta y me imagino que la arquitecta Iris de Mondeser, que va a hablar de las ruinas de San Francisco, debe tener las mismas interrogantes. ¿Cómo Pancho Álvarez podía ocurrir eso? Incluso sé de cantidad de militares, de abogados, de personas prestantes que estaban complicadas. Quizás este fraude tenga más complicidades que otros. Aquí hay 17 personas imputadas. Bueno, en nuestra querella se mencionan 17 personas. Habrá que ver cuando el Ministerio Público presente acusación cuántas más pudieran estar involucradas. Es un detalle interesante
que 6 de esas 17 personas, o 10 de esas 17 personas pertenecen al Consejo de Administración. 10 están sometidas por la Administración Monetaria y Financiera que pertenecen al Consejo de Administración. Y 6 de esas 17 personas pertenecen a una familia, a la familia Serret, donde está quien era presidente del banco, el señor Nelson Ferret. Estaba también su hermano Carlos Serret, que era vicepresidente del Consejo, su otro hermano Jorge Serret, que era secretario del Consejo, Miriam Serret, su hermana, también miembro del Consejo, y algo realmente que a mí me llena de espanto, hay que decirlo de esa manera, pero también estaba la señora Yesenia Serret, hija del presidente del banco, Nelson Serret, que fungía como gerente y en cierta forma ejecutaba el fraude. Era una de las personas que ejecutaba el fraude. Y ese, bueno, entre hermanos, ya eso habla de la descomposición que había allí adentro, pero padre e hija en la, qué sé yo, instrumentación de un fraude de esta magnitud es algo realmente preocupante. Es un aspecto que ha llamado la atención a las personas que leemos la información, pero licenciado, usted tiene que explicarnos cómo de un banco regional, que era, si usted quiere, orgullo de Peravia, de Baní, que tenía unas familias muy reconocidas en la región, y tú hablabas con cualquier banilejo y te decía que tenía sus ahorros y sus depósitos ahí. Era tan sano que vienen unos inversionistas venezolanos, le echan el ojo a esa institución. Incluso en los medios de comunicación cometimos el error o la candidez de decir qué bueno que este banco ahora tiene capital internacional y que llega a la capital. ¿Cómo se produce la transformación, Pancho Álvarez? Esa es una pregunta muy interesante porque el Banco Peravia surge como un banco de desarrollo en el año 1986 y ya en el año 2008 fue transformado en el Banco Peravia de Ahorro y Crédito, fue subiendo de nivel dentro del tipo de categorías de instituciones de intermediación financiera. En el año 2011, la Superintendencia de Banco ya les requiere un plan de negocios al banco porque había detectado ciertas deficiencias en las operaciones del banco. Y en ese mismo año 2011, pues, por esas fallas detectadas por la superintendencia, la familia Serret se ve obligada pues a vender el 64.5% de las acciones del banco a unos venezolanos que vinieron como los grandes salvadores de la institución que ya tenía problemas, hay que decir. Ya en el 2011, cuando los venezolanos, Santoro, o sea, los venezolanos salvan el banco. Llegan, bueno, eso es lo que se esperaba, eso es lo que se aspiraba, vamos a decirlo de esa manera. Los Serret venden, repito, el 65% de las acciones del banco a estos venezolanos. Pero ellos siguen siendo accionistas y siguen copando el Consejo de Administración. El señor Nelson Serret siguió siendo el presidente del banco como lo había sido siempre. ¿Qué ocurre? En ese momento, 2011, el índice de solvencia del banco estaba en 13.4%. ¿Qué significa eso? Bueno, el promedio del índice de solvencia creo que anda alrededor del 12%. ¿Está bien? Está bien. O sea, aparte de algunas deficiencias, repito, que ya fueron detectadas, pues ese índice de solvencia, repito, estaba relativamente bien. ¿Qué ocurre en el año 2014? El índice de solvencia del banco baja a 10.37, ya por debajo del promedio del 2011 al 14. Y no solamente esto, sino que el índice de vencimiento de cartera vencida, de préstamos, por ejemplo, vencidos, que estaba ya en 18.7%, estoy hablando del 2014, cuando el promedio del sistema bancario es 5.6%. Era realmente muy elevado. Ahí ya en el 2014 las autoridades comienzan a preocuparse y les requieren un plan de regularización a la administración del banco. Y le exigen que deben pagar 98 millones de pesos que estaban en certificados de depósitos vencidos y que ellos no habían honrado.
que debían hacer una nueva capitalización de 160 millones de pesos. Es decir, la Administración Monetaria y Financiera le está requiriendo, usted tiene que poner 160 millones de pesos de dinero fresco en el banco, debe monitorear mejor el riesgo y bueno, tienen que permitir una inspección in situ en el propio banco de los inspectores de la superintendencia, que efectivamente en ese año 2014 se realiza y cuando se termina la inspección, el índice de solvencia ya había bajado a 8.8%. Pero entonces, un paréntesis, eso desmiente la versión de la indiferencia de la Autoridad Monetaria y Financiera y del Banco Central con el Banco Peravia. Mira, déjame decirte algo. Porque eso es importante. Esa querella que ha presentado la Administración Monetaria y Financiera puede también titularse en una sección que tiene como una especie de rendición de cuentas de lo que fue el esfuerzo de la Administración Monetaria y Financiera y sobre todo de la Superintendencia de Bancos para tratar de salvar el banco. Porque la primera misión de la Administración Monetaria y Financiera no es cerrar un banco. O sea, no puede actuar un regulador, un supervisor de esa manera, ante el primer ruido ir a cerrar un banco. Tiene que hacer todos los esfuerzos para que se corrijan las irregularidades que sean detectadas y que se eleven los niveles de solvencia y el banco pueda funcionar. Pero hay una desconfianza. El Banco Peravia ahora mismo no existe. Pero bueno, no, está en proceso de disolución, definitivamente, por una decisión de la Junta Monetaria. ¿Y qué le pasa a las personas que tenían ahorros, depósitos, certificados? Todas aquellas personas que tenían depósitos por debajo de 500,000 pesos han recuperado ya su dinero, pero bueno, depósitos mayores van a tener que esperar pues la liquidación del banco. Está en el proceso de liquidación que implica vender sus activos para poder pagar. Pero fíjense, ¿cuál es el modelo de fraude que se siguió? Porque esto es muy interesante, ¿no? Ellos básicamente, de alguna manera, trataban de captar las identidades de algunas personas. Y lo hacían a través de distintos métodos. Le captaban la cédula a una persona que con la ¿Pero excusa, a un cliente? No, iban a barrios populares, de gente pobre. En Puerto Plata, por cierto, hicieron un trabajo de esa naturaleza. Y le prometían una ayuda del gobierno. Para eso necesitaban que suministraran su cédula, tomaban todos los datos y de buena. Pero eso es muy burdo, licenciado. Pero así mismo, Carmen. Pero no solamente captándole la cédula. Por ejemplo, tú sabes que hay muchas personas que van a un banco y solicitan un préstamo. Y tienen que dar toda la información propia. Sí. Se identifican, llenan un formulario con todos sus datos, porque quieren un préstamo. No le otorgan el préstamo, pero ya tienen todos los datos de él y crean un préstamo ficticio a su nombre. Y esa persona nunca se enteran. O por ejemplo de personas que iban solicitando empleo al banco y depositaban su currículum con todos sus datos, no le daban el empleo, pero utilizaban su identidad para crear un préstamo ficticio. Y entonces llenaban toda la documentación propia de un préstamo. La solicitud del préstamo, pues obviamente el contrato de préstamo, el pagaré del préstamo, la resolución aprobatoria del préstamo, los estados financieros lo creaban ficticiamente. ¿Para qué? Para crear la percepción de regularidad y si venía un inspector de la superintendencia de banco, chequeaba ese expediente y iba a ver que todos los documentos estaban allí. Entonces, claro, lo que no sabía el inspector... O sea, una auditoría forense no iba a descubrir nada de eso. Excepto que se llamara al cliente directamente para preguntarle. Y aquí, bueno, hay casos, yo le traje un par de ejemplos. Sí, porque yo no entiendo cómo tú caes en eso. Le voy a poner con nombres reales. Pero usted lo va a poner después de la pausa y recuerde que vamos a hablar con la arquitecta Iris de Mondeser de las ruinas de San Francisco. Pancho. Necesitamos un caso concreto porque yo le decía a Pancho Álvarez y se oyó en el cambio, hablando de subjetividades financieras y subjetividades jurídicas. ¿Cómo tú haces eso en esta época cuando sabes que eso se va a descubrir y va a ser como una granada sin espita en la mano y te va a explotar? Bueno, que yo siempre he dicho que los que hacen un fraude en un banco son suicidas, porque eso termina explotando tarde o temprano. Y ellos huyendo, naturalmente. Absolutamente. Por ejemplo, mira este caso de la señora Noelia Cepeda. Yo no estoy creando un nombre ficticio, es un nombre real. La señora Cepeda
figura como con un préstamo, el número 6154 en el Banco Peravia, por 400,000 pesos para la supuesta compra de un vehículo. ¿Qué ocurrió? Sus datos personales fueron recogidos por la señora Margarita Heredia, que trabajo está vinculada con el señor Herrera Valerio, esposo de Yesenia Serret, gerente del banco. Hija de uno de los miembros hija del presidente del banco. Entonces, ¿qué ocurre? Ese préstamo a esta señora Cepeda fue aprobado por Daniel Morales Santoro, el sobrino del Santoro principal de los inversionistas venezolanos, por Jocelyn Leal, por Yesenia Serret y por Evelyn Serret. Bueno, pero eso está formal, así que se hace en un banco. ¿Cuál es el problema? Y luego, de manera definitiva, fue aprobado por el Consejo, por Nelson Serret, Jorge Serret, Emilio Pedro Santana y Carlos Serret. ¿Qué ocurre? El contrato y el pagaré notarial fueron firmados por Nelson Serret y claro, por esta señora. Y los estados financieros de esta señora como deudora son estados ficticios preparados por la licenciada Génova Torres, CPA, del Banco Peravia. ¿Para qué y por qué, Pancho? Bueno, porque se supone que un banco no le puede prestar un dinero a una persona que no tiene capacidad de pago. Entonces, ¿y ella prestó su nombre de manera consciente o fue engañada? Ella, muchos de estos casos, se le daba algún tipo de dinero para que colaborara en ese sentido. En otros casos se le decía, va a salir el desembolso, y nunca salía el desembolso. Claro, el desembolso ¿Pero había salió, publicidad engañosa o era directo? Pero para completarte el caso sí. concreto, esos contratos eran legalizados por notario. En este caso por el doctor Moisés Barina Villalona, que no presenció la firma de esos documentos. La señora Cepeda declara que firmó el contrato y el pagaré, pero que nunca retiró el dinero. Sin embargo, se le abrió una cuenta corriente, se depositó allí el dinero y el mismo día de la apertura de la cuenta sacaron todos los fondos dejando solamente 1,000 pesos. Un dato interesantísimo, se realizaron 16 pagos de cuotas, pero ¿quién lo pagó? La señora Cepeda, nunca. Ese dinero salía del propio banco. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Porque el banco no podía permitir que esos préstamos ficticios cayeran en mora, porque se iban a incrementar los casos en mora. ¿Y a dónde iba el dinero? ¿A dónde iba el dinero? A los ejecutivos y a los miembros, a los accionistas y a miembros del consejo. Ahora, oye este caso. El supuesto beneficiario se llama Juan René Bochán, pero no Javier. No de rayos X, ¿no? No, Galván. De rayos X, claro. Ese es el préstamo 8.250 por 14.960.000 pesos. ¿Y qué ocurre? Que el mismo día, el 27 de septiembre del 2013, se desembolsa el préstamo en una cuenta que se abre para esos fines y ese préstamo fue aprobado por el Consejo, pero el señor Bochán dice que nunca recibió ese dinero. ¿Y qué te parece este otro caso de la señora Tú siempre tienes que contarme cosas a mí. Natacha González? Este caso es también curioso, porque ese fue un préstamo para comprar un Mercedes-Benz en Autosama. Y hay una carta de Yesenia Serret diciéndole a Autosama que la señora Natacha González, que por cierto era asistente de la presidencia del Banco Peravia, Yesenia Serret manda una carta a Autosama diciendo que esa señora tenía un préstamo aprobado para la compra de un vehículo. ¿Qué ocurre? Se desembolsa el préstamo, obviamente ese dinero va a Autosama y la matrícula del vehículo sale, del Mercedes-Benz sale a nombre de esta señora González. ¿Y ella no lo sabe? Ella no usó nunca el vehículo, lo usaba la esposa de José Luis Santoro. Mira, mejor vámonos un rato a las ruinas de San Francisco, porque esto me parece una novela de ciencia ficción que puede ser llevada rápidamente por Hollywood al cine. Arquitecta Iris de Mondeser y Comosa ha dado la voz de alarma y gracias a usted pienso que el Matutino Alternativo tuvo la primicia. Así comenzamos con Risori Silvestre a hablar del caso. Algunos aspectos aparentemente están tratando de esclarecerse, sobre todo algo que decía como abogado Pancho Álvarez, que todavía eso no puede realizarse porque falta un trámite. ¿Qué van a hacer con las ruinas?
y por qué ustedes se oponen a esa intervención de las ruinas de San Francisco. Mira, no nos oponemos a una intervención, yo creo que es necesaria. Las ruinas están necesitando que se le dé mantenimiento. De hecho, en su momento, en los años 70, cuando se intervino todo el conjunto, se consideró como una restauración de librito. Bueno, restauración no es el nombre, pero una consolidación de ruinas, porque había el criterio de que las ruinas hay que dejarlas morir y simplemente uno las consolida, pero no hay que levantar de nuevo el edificio. El arquitecto Víctor Bisonó hizo un trabajo exquisito. Se supone que uno, por ejemplo, no rehaga nada, porque sería un falso histórico, pero él volvió a hacer el claustro en alambrón y lo llenó de enredaderas, de manera que uno entraba y uno se veía dentro de aquel claustro vegetal y sabía la forma que tenía. Tuvo. Sí, y más o menos el tipo de arcos y así. Entonces, en ese momento fue citado muchas veces como una excelente consolidación, pero eso hay que darle mantenimiento con el tiempo porque tenemos un medio ambiente muy agresivo que va deteriorando la piedra. Entonces, es necesario intervenirlo y es una lástima que el Estado no dé dinero para esas cosas. Entonces, la cosa explota ahora, justamente porque de repente hay un proyecto que pretende consolidar, pero en realidad lo que hace es arropar las ruinas, de manera que para verla uno tiene que ponerse ¿Esas ruinas serán arropadas? Eso es lo que sí. El tema es que por encima del edificio se hace otro, no otro edificio, sino que se sigue hacia arriba y hay una gran bóveda por encima, de manera que ya no queda cielo abierto y bueno, ahí se ve lo que es piedra contra lo que se ve como liso, blanco, es mucho más alto y los muros laterales quedan embebidos, o sea, esos muñones de muros que hay actualmente quedan embebidos dentro de un gran muro, de manera que lo que es ahora mismo la estructura con preeminencia en ese terreno que se ve desde todas partes y que habla de aquel primer monasterio de América, de repente queda como un decorado dentro de un gran diseño de un eminente arquitecto. Toda la cuadra va a estar construida todo alrededor, entonces para uno ver la ruina va a tener que buscarla, de manera que lo que comienza a ser importante no es el vestigio que queda del monasterio, sino todo un centro cultural que tiene unas ruinas. Cuando el licenciado Álvarez Valdés mencionaba la aprobación de la Junta del Banco Peravia, eso da aquiescencia, eso valida, y el público que nos está viendo debe saber que ese proyecto ganó un concurso. Es decir, hay colegas suyos, Iris, que aprobaron ese proyecto. Lo que pasa es que la institución que tiene la obligación y la responsabilidad y el derecho de gestionar la ciudad colonial y todo el patrimonio dominicano es el Ministerio de Cultura a través de la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental. Todo ese proceso lo hizo el Ministerio de Turismo, que es quien maneja los fondos del BID. Todo se ha hecho a espaldas tanto de patrimonio como de ICOMOS, que es la institución internacional consultora de UNESCO en temas de patrimonio y tiene una versión dominicana, un comité dominicano del ICOMOS, International Council on Monuments and Sites, por sus siglas en inglés. Aparte de ese error de procedimiento, si fue aprobado por un jurado, quiere decir que algunos requisitos cumple, arquitecto. Por supuesto. Entonces, se supone que en un concurso de esa categoría, que debe ser internacional necesariamente a partir de cierto monto, hay unas bases del concurso que se le facilitan a las personas que se interesan en participar. Entonces, esas bases del concurso determinan áreas en que se va a construir, cuáles son los requisitos de esas áreas, a qué se van a dedicar, en fin, hay cosas específicas. Estamos hablando de una gran área verde, en la cual quedan ruinas, pero también quedan vestigios de otras estructuras que hubo. Hay una gran área por hacerse la arqueología, pero en general es un gran parque que pudiera ser muy bien usado por la población residente y que le da respiro además a la ciudad colonial, que tiene muchos patios, pero una gran parte los ha ido perdiendo. Entonces, ese pulmón
está ahí. ¿Qué pasa? Las bases determinan claramente, yo no las conozco, pero tienen que determinar que va a haber un auditorio, por ejemplo, que tiene que haber áreas para aulas, para X actividades, se hace un programa de actividades, de funciones, relaciones entre ellos, entre las áreas y todo Usted eso. menciona dos ministerios que no solo en este caso, sino en otros ha tenido conflictos. Igual que el Ministerio de Cultura y el Cabildo, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, caso del anfiteatro Nurín Sanjay. Sí. Pero hay un argumento que en otro sentido lo he usado o lo usan cuando el licenciado Pancho Álvarez protagoniza todo este deseo de no a la impunidad y demás, que dicen, bueno, pero antes se hacía y no protestamos, ¿por qué ahora contra 2 o 3? Muchos arquitectos, he hablado con muchos estudiantes y egresados jóvenes de arquitectura, dicen, bueno, ¿y cómo se está protestando? Pero aquí la mayoría ni conoce esas ruinas, ni sabe por qué existen, y lo que identifica la ruina es Bonje. ¿Qué usted me dice? Ahora sí conocemos las ruinas y ahora sí queremos hacer pancartas de este proyecto monumental, que así le dicen, para transformar todo el área, y finalmente la ruina es Bonje. Bendito sea Bonje que está dando a conocer las ruinas de entrada. Eso se llama darle vida al monumento. Yo creo que sí, que los monumentos deben tener su propio guión para gestionar, o sea, para producir el dinero que los mantenga vigentes. No debe haber elefantes blancos. Entonces, Bonje ha sido una solución que ha surgido de manera espontánea. Y aunque cualquier monumento se le debe hacer un plan de gestión sostenible para que no las actividades que haya no le afecten negativamente, más bien que le produzcan dinero de alguna manera para ayudar. Pero está dándolo a conocer y yo apostaría que si las ruinas estuvieran preparadas y disponibles cuando está Bonje para recibir gente, ahí arriba hubieran mesas, hubiera gente disfrutando de aquel espectáculo desde allá. Y sería lo deseable. ¿Cuántas veces no se ven monumentos aquí que a la sombra hay gente jugando dominó? Eso es dominicano. Y esas son nuestras ruinas. Y no nos perdamos en algo. Un centro histórico no es solamente para el turista. Un centro histórico es un sitio donde vive una población residente que cuida a su centro histórico de que no haya vandalismo. Porque a más se abandona, a menos población residente, más facilidad para que llegue la gente a hacer cualquier cosa. Entonces, no es orientar todo nuestro patrimonio a un visitante eventual, no, es a que la población lo viva, que haya vida, y eso va a traer turismo de manera natural. Después de la pausa, vamos a compartir con ustedes algunos fragmentos del discurso del embajador dominicano ante la OEA, Pedro Vergés, y continuaremos con Francisco Álvarez Valdés, el caso Peravia, y con la arquitecta Iris de Mondeser. Regresamos. En una de sus visitas sorpresas, el presidente Danilo Medina otorgó financiamiento a productores de Mao Valverde para la crianza de conejos. El mismo se ha desarrollado con la colaboración de haitianos y dominicanos trabajando en armonía. Cuando llegué aquí yo tenía 15 años. Yo entré en el monte caminando a pie, cuando yo estaba Pichón, caminando a pie, por Juanamente. A los 3 meses yo tenía que trabajar porque yo me salía a ganar cuarto. Yo quería andar limpio. Yo compro un solar con los cuartos de aquí. Si yo tengo 1,000 pesos, 2,000 pesos, digo, toma mi tío, entrega a la mujer mía. Entonces la mujer mía los lunes me llama, fulano me llega tanto. Yo aquí en Dominicano me siento bien, porque yo tengo muchos dominicanos amigos míos, que me crié, que trabajamos juntos, que me atienden bien, ¿tú me entiendes? A mí aquí no puedo negar, tú me entiendes, no puedo sentirme de ese país, a mí me trata bien. Al 17 de junio,
288.486 personas habían solicitado su regularización a través del Plan Nacional de Regularización. 55.000 personas y sus descendientes tendrán papeles como dominicanos. Si agregamos los estudiantes extranjeros, los pensionados de la caña y aquellos que podrán naturalizarse, en total 365.000 personas estarán debidamente documentadas con la decisión del gobierno dominicano. El plan de regulación que está haciendo el gobierno para mí es bueno porque si uno está en un país, tú tienes que ir a tratar de organizar esos documentos. Yo andaba escondido. Con ese carnet ahora yo andaba en el país casi entero. Porque una gente sin que no tiene un papel, puede hacer una cosa mal hecha y se fue de una vez, nadie va a saber nada. Tú sabes por uno pagan todo, no me da. Pero tú quieres tener documento, vas a hacer una cosa mal hecha. Yo puedo andar bien, nadie va a poner la mano a mí. Y va a ser difícil para los trabajos también. Los patrones no van a poner nadie a trabajar sin papel, ¿tú me entiendes? Todo el mundo sabe cuando usted es un país no es tuyo, hay que tener su documento para tú andar. Para mí es bueno. ¿Me sientes bien aquí? Muchas gracias, señor presidente. Podría esperarse del representante de la República Dominicana ante esta organización que empezara sus palabras quejándose del desinterés y de la poca atención que una buena parte de la comunidad internacional ha decidido prestarle a sus argumentos y a sus razones relativas al conflicto que nos ocupa. Sin embargo, no será así, porque considero que la falta de interés en un momento determinado, el mirar para otro lado, forma parte del proceso del diálogo en el que nosotros estamos empeñados y que más tarde o más temprano, seguramente más temprano que tarde, los que ahora no nos escuchan tendrán que poner atención a nuestras razones y verán que hay varias facetas, varios puntos de vista que es necesario atender de la misma manera. Eso, naturalmente, si se quiere actuar en justicia. Dicho esto, por supuesto, la República Dominicana saluda la presencia en este escenario del canciller de la República de Haití, señor Renaud, pero al mismo tiempo deseamos hacer algunas precisiones. Queremos expresar, lo primero, nuestra opinión de que el gobierno de Haití, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, acomoda la realidad a sus intereses y la distorsiona. En la República Dominicana no hay apatridia, no ha habido deportaciones desde noviembre del año 2013 y no ha habido ningún tipo de violencia contra las personas que en las semanas recientes han optado por el regreso voluntario luego del exitoso Plan Nacional de Regularización de Extranjeros Indocumentados, sobre el cual me referiré más adelante. Hemos escuchado en varios escenarios al gobierno de Haití referirse a la negociación de un protocolo de deportación con la República Dominicana. No queremos que nuestra respuesta se haga esperar. El gobierno de la República Dominicana rechaza todo intento de obstaculizar el ejercicio de su soberanía
y su capacidad de autodeterminación como nación. Con esta vara medimos nuestras relaciones con otros estados y Haití no es ni puede ser la excepción. Discurso pronunciado en la OEA, fragmento del discurso pronunciado por Pedro Vergés. Se ha comentado, fue tema de la semana realmente. Francisco Álvarez Valdés, ¿qué hacen las personas que usted ha señalado como modélicas? ¿Qué hace Natacha González? ¿Qué hace Bochán Galván cuando se da cuenta de esto? ¿Repiten contra el banco? ¿Se querellan contra el banco? Ellos no, al banco no le deben un solo centavo a ninguno de ellos. Ellos nunca, ahí no hay un crédito que ellos puedan reclamar un derecho. Es un uso de nombre. Es un uso de nombre, o sea. Ahora, ¿dónde está el tema? Este es un caso que yo creo que debe mover a la conciencia de todo el mundo, de la importancia, ¿no?, de estar atentos siempre. Este banco tenía 2.341 créditos desembolsados, de los cuales 1.292 eran falsos o fraudulentos. Oye bien la cantidad. Estamos hablando de una cartera de préstamos de 1.881 millones de pesos, de los cuales el 75.3% eran fraudulentos, es decir, 1.416 millones de pesos. Cuando tú examinas los activos y pasivos reales del banco, no aquellos activos que realmente no eran tales, porque bueno, si CTN, por ejemplo, que es un canal, el canal de Miguel Calzada, que es un canal muy reconocido en República Dominicana, que le brindó publicidad al Banco Peravia. El Banco Peravia le debía, creo que 6 millones de pesos a este canal. Y ustedes saben, y el canal recibió en un momento un pago, pero ustedes saben cómo lo recibió. ¿Cómo? Se hizo un préstamo a nombre de CTN. CTN nunca solicitó un préstamo. Y con el desembolso del préstamo se le pagaba a CTN. Entonces, al fin de cuentas... Pero qué ingeniosos. Pero bueno, estoy poniendo nombres como el de Miguel Calzada, un hombre que es reconocido en la sociedad dominicana, para que no se crea que estamos utilizando nombres de personas desconocidas, como se dicen, ¿no? Y aquí, cuando uno habla del hoyo, ¿ustedes se recuerdan del hoyo de Baninter? Claro. ¿No? Los 55 mil millones famosos. Pues este banco, después que se hizo una inspección ya exhaustiva, el banco intervenido, obviamente, se detectó que los activos del banco pues andaban por los 358 millones de pesos y los pasivos por 1.754 millones de pesos. Eso representaba un hoyo de 1.395 millones de pesos. Cuando tú lo comparas con la cifra que te di anteriormente de que 1.416 millones de pesos eran préstamos ficticios, coincide precisamente con el hoyo del que yo te estoy hablando, ¿no? Dígame algo, ¿contra quién ustedes están querellándose? ¿Quién va a responder si se supone que los principales se fueron? Se fueron y tienen abogados. Eso me encanta. Sí, pero no es que no van a responder o que los principales se fueron, hay que corregir. Ellos son principales también. A mí me hubiese encantado tener datos que solamente lo conocen ellos, los defraudadores, de cómo los venezolanos se insertaron en el 2011 en el Banco Peravia. Porque se supone que cuando un inversionista va a invertir en un banco, va a comprar acciones de un banco, va a adquirir un banco, usted les muestra la salud del banco. Hace lo que se llama un proceso de debida diligencia. Investiga. Pero ¿qué ocurre? Que ellos entran al banco y el esquema fraudulento continúa ejecutándose con la participación de los que acaban de llegar. Entonces usted quiere plantear que a ellos le dijeron, mira, nosotros funcionamos así. Absolutamente. Y a los venezolanos les pareció muy conveniente y se sumaron al fraude. Pero, ¿dónde está el tema? Por eso yo te digo, no es que los principales se fueron. Una parte de los principales se fueron y otra parte de los principales, la familia Serret, está acá. Y ya ustedes saben que se ha ordenado medida de coerción, prisión preventiva contra varios de ellos. Y aquí el aspecto principal es que este tipo de remedios siempre hay que aplicarlo aunque duela,
porque es la forma de mantener el sistema monetario y financiero saludable. Hay que reconocer que después de los fraudes del 2003 entramos en una etapa de corrección dentro del sistema monetario y financiero, y hoy en día el sistema monetario y financiero es saludable, iba a decir sólido. No, saludable. Eso se quitó de toda la campaña sí, saludable. durante 2 siglos. Y eso fue tal vez debido precisamente a que cuando uno persigue la corrupción, pues obviamente eso tiene un efecto preventivo. Entonces, este caso de Peravia, pues lo que desea la Administración Monetaria y Financiera es continuar con mandar el mensaje de que aquel que se equivoque va a ir a la cárcel. Otra pausa y regresamos con ustedes. Siempre Pancho optimista y cree en eso, y qué bueno. Pero Iris de Monteser, ¿qué piensa hacer la comunidad de arquitectos, de ingenieros, de urbanistas para evitar o para discutir el proyecto Ruinas de San Francisco? Bueno, nos encantaría hacerlo. De hecho, el proyecto se ha presentado ya públicamente en varios foros. Se presentó al grupo de arquitectos y de profesionales, también se presentó a la comunidad. No ha tenido la acogida que ellos esperaban, entiendo yo. Pero actualmente los primeros pasos fueron los urgentes y necesarios para alertar a las instituciones internacionales que tienen injerencia en este tipo de cosas, sobre todo porque como nosotros tenemos una nominación de patrimonio mundial y tenemos que tratar nuestro centro histórico de acuerdo a ciertas reglas, ese es un instrumento de presión. Si las cosas no se manejan como deben ser, perdemos la nominación o tenemos el riesgo de perderla. Entonces ahí hay un elemento de presión. Pero ¿hasta qué punto la comunidad, el gremio puede interferir? Yo creo que tiene mucho que ver con la manera en que la población ha ido llevando en estos pocos días en que se ha conocido. Las redes sociales han podido mucho, han tenido una presión enorme. Y comienza a regarse la noticia. Yo creo que en época de pre-campaña ese tipo de cosas pesan. Álvarez Valdés, hay un detalle que yo quiero insistir, aunque usted lo trató al principio, pero ¿se le puede imputar negligencia a la Autoridad Monetaria y Financiera y al Banco Central en el caso Peravia? Mira, yo decía que la querella que se depositó en una sección implica una verdadera rendición de cuentas de parte de la Superintendencia de Banco y de la Administración Monetaria y Financiera de todo el proceso histórico del Banco Peravia. Ahí están todas las veces que la Superintendencia inspeccionó, donde se trabajó. Eso no tiene que ser público. El Banco Central y la Superintendencia no tenía que decirnos a nosotros, estamos inspeccionando. Pero por favor, hay que tener mucho cuidado con el tema del sistema monetario y financiero. Uno no puede supervisar de cualquier manera porque si genera pánico, entonces a veces uno hace más daño que el bien que pretende hacer. Entonces, digo, en la querella hay toda una rendición de cuentas de todas las actividades que realizó la Superintendencia de Banco y la Administración Monetaria y Financiera para tratar de salvar el banco, porque obviamente no había detectado esos manejos fraudulentos, porque cuando se detectan ese tipo de manejos fraudulentos hay que obviamente tomar medidas drásticas, ¿no? Tú no puedes dejar en manos de personas que actúan de esa manera la administración de un banco. Pero ahí están todas las actuaciones, incluyendo la designación de un coadministrador, que yo creo que fue una medida extrema, que claro, llegó ya al final del proceso, pero se designó a una persona experta como es Luis Monte de Oca, para que coadministrara el banco y fuera a hacerlo desde allá, desde la sede del banco. Y precisamente Luis Monte de Oca es el que puede después pues aportar. ¿Y ellos no reaccionaron, los ejecutivos del banco? No, porque ¿qué podían hacer? Decir que no. Eso ya era revelar que estaban ocultando cosas. Eso era algo, como yo digo, si usted no quiere caer preso, mejor no haga un fraude en un banco. Porque los niveles de supervisión, tarde o temprano, y no solamente los internos, sino los externos, tarde o temprano lo van a detectar. El grave problema es cuando se detecta tarde. Porque Baninter, recordemos que el fraude comenzó en el 1987 y se viene a descubrir en el 2013. Mientras más tarde el hoyo va a ser más grande.
¿Vienen los Santoros? Los Santoros están pues obviamente huyendo, se va a realizar todo el esfuerzo que haya que hacer. Bueno, ya la magistrada, procuradora fiscal del Distrito Nacional colocó una orden internacional de captura. Venezuela no tiene un tratado de extradición con República Dominicana, pero ¿tú sabes cuál es el problema? Que ellos están presos en Venezuela. Bueno, porque cuando salgan siempre tienen el temor de pasar por un país donde sí la Interpol pueda apresarlo y extraditarlo hacia República Dominicana. O sea, mientras tanto, ¿qué ocurre? La Administración Monetaria y Financiera presentó su querella, involucra a 17 personas. Hay militares, ¿verdad? Hay militares. La magistrada procuradora fiscal del distrito está profundizando las investigaciones y estamos a la espera de que las termine y pues someta la acusación para iniciar el proceso. Con ese manejo de los medios que usted tiene, ¿cómo es posible que los prófugos tengan abogados y postulen por ellos? Bueno, porque es un derecho. Ellos están postulando en este momento en el Tribunal Superior Administrativo, tratando de alguna manera crear obstáculos en el camino de la Administración Monetaria y Financiera y de los fiscales, obviamente. Pero cuando lleguemos a las audiencias ya en el caso penal, pues ellos no van a poder tener una defensa. El caso de los 3 venezolanos, vamos a tener que segregarlo, conocerlos de los que están acá, y el de ellos tendrá que esperar a que ellos sean capturados. Y como lo dijo Francisco Álvarez Valdés al principio, esto fue un programa de ruinas y Memorias venerandas, soberbios monumentos. Por cierto, te contaré de un discurso. Y ustedes, gracias por estar con Metrópolis siempre.